Solo sí es sí. Así es como se conoce a la nueva ley de libertad sexual, promovida por Irene Montero y a la que ayer el Congreso de los Diputados daba luz verde. Le queda todavía recorrido parlamentario, deberá pasar por el Senado, pero se trata de una ley que, según la ministra de Igualdad, viene a proteger a las mujeres. Pero ¿realmente es así? De momento presenta algunas controversias. Por ejemplo, la del consentimiento. Si solo sí es sí, ¿cómo se demuestra que se pronunció ese sí? ¿Vale la palabra de una persona contra la de la otra? Después tiene otro pequeño asunto, la inversión de la carga de la prueba. Antes, como ustedes saben, si a uno le acusaban de algo, era el acusador quien debía demostrar y aportar las pruebas de que ese delito se había cometido. Ahora, en cambio, con esta ley es el acusado el que debe demostrar que no, que es inocente. Eso hasta qué punto garantiza la seguridad jurídica de las personas y no compromete la presunción de inocencia. Pero es que tiene más. Esta ley, en ese afán de que cualquier abuso sexual sea considerado como agresión sexual, resulta que viene a equiparar ambas penas, con lo cual al final un violador puede resultar con menos años de cárcel de lo que tenía antes. La verdad es que esta nueva ley de solo sí es sí viene a plantear serias lagunas legales y también una gran polémica entre la sociedad. Pero tendremos ocasión de hablar de todo ello. Bienvenidos a Los Intocables. Muy buenas noches, pueden ustedes sintonizar Los Intocables aquí en Madrid en la frecuencia 48 de la TDT, en la Comunidad Valenciana en la frecuencia 23 y vernos desde cualquier otro lugar de España o incluso del mundo a través de Internet. Saben que para ello cuentan con dos diferentes direcciones, eldistrito.es y distritotv.es. En cualquier caso, saben que nos encontrarán siempre en nuestros dos canales de YouTube, Distrito TV y Distrito Televisión, también en patreon.com/distritotv y en dailymotion/distritotv. Nos encontrarán siempre en nuestros canales de YouTube, pero también en todas las redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Instagram y en Telegram. Y además, si quieren comunicar con nosotros y enviarnos mensajes a través del WhatsApp, pueden para ello utilizar el teléfono 669 72 86 73. A este número, si nos envían un mensaje con el texto "quiero información", les mantendremos al corriente de toda la programación de nuestra cadena. Y también pueden vernos a través de otras plataformas descargándose las aplicaciones correspondientes, por ejemplo, para dispositivos Android en Google Play Store, para iOS en App Store y para el sistema Smart TV en Content App Store. Y les recordamos que también tenemos muchos amigos que nos siguen desde los Estados Unidos a través de la plataforma Roku. Como ven, cada vez es más fácil que nos puedan acompañar todos los días si así lo desean. Y para abordar los asuntos que hoy nos ocupan, esta noche en la mesa de Los Intocables nos acompaña Juan de Dios Dávila. ¿Qué tal, Juan de? Buenas noches. Buenas noches, Javier. Gracias por estar con nosotros. También con nosotros Fernando Fanego. ¿Qué tal, Fernando? Muy buenas noches, don Javier. Gracias por acompañarnos y con nosotros también José María Garrido. ¿Qué tal, José María? Buenas noches. Un placer. Gracias también por estar con nosotros. También queremos hoy enviar un cariñoso saludo a Un Ciudadano Cualquiera, ese programa de Internet que capitanea José María Plaza, acompañado por Eric Encinas, y que sabemos que son grandes seguidores de nuestro programa. Un saludo para ellos, algo que teníamos que hacer antes de que ahora mismo entremos en materia. El Congreso de los Diputados dio ayer luz verde a la llamada Ley de Libertad Sexual, conocida como la Ley de Solo sí es sí. Contiene dos puntos especialmente controvertidos. Por un lado, el concepto de consentimiento. ¿Cómo se puede demostrar que ha existido ese consentimiento? ¿Vamos a tener que llevar a un notario a la cama con nosotros para que dé fe del acuerdo entre las partes? Porque si la mujer presenta signos de violencia, se puede argumentar que ha sido forzada. Pero ¿y si no los hay? ¿Se sobreentiende que ha sido una relación consentida? ¿O es que ella se dejó hacer para evitar males mayores? ¿O pudo ser sexo consentido y luego se arrepintió de haberlo hecho y decidió denunciar? Por otro lado, la paradoja de que, siendo una ley nacida de la indignación causada por el caso de La Manada, acaba reduciendo las penas de los violadores. Al fusionar en uno los dos delitos actuales, el de abuso y el de agresión, lo que consigue es que se readapten las penas por el lado más bajo. Hasta ahora, el Código Penal diferenciaba entre abuso, cuando no hay violencia o intimidación, y agresión, que es lo que llamaríamos violación. Ahora,
todos los actos serán considerados agresión, aunque no conlleven violencia. Por tanto, los que habrían sido condenados por abuso ahora tendrán penas mayores, pero los condenados por agresión las tendrán inferiores. En concreto, hablamos de entre 4 y 12 años de cárcel cuando haya penetración, cuando hasta ahora era de 6 a 12 años. Las violaciones grupales, las manadas, eran de entre 5 y 10 años si no había violencia o intimidación, y de entre 12 y 15 si la había. Con la nueva ley se reduce a entre 2 y 5 y a entre 7 y 16. A pesar de estas paradojas, la ministra de Igualdad, Irene Montero, se ha mostrado convencida de que esta ley es un gran avance. Hoy es un día muy importante para las mujeres en nuestro país. España es, desde hoy, un país más libre y un país más seguro para todas las mujeres. Las agresiones sexuales, el acoso sexual, el acoso callejero, el exhibicionismo y, por primera vez en nuestro país, también la explotación sexual y la trata con fines de explotación sexual son reconocidas como forma de violencia contra las mujeres. Se lo debíamos a cada una de las víctimas, nos lo debíamos a nosotras mismas y seguramente sea uno de los derechos más importantes que podemos dejarles a nuestras hijas en el presente y en el futuro. Sin embargo, la oposición no lo tiene tan claro. La diputada del PP, Marta González, cree que la nueva norma pone en peligro la presunción de inocencia, ya que invierte la carga de la prueba. Hasta ahora, si alguien te acusaba, debía aportar pruebas de tu culpabilidad. Con la nueva ley, deberá ser el denunciado quien demuestre su inocencia. Será la persona denunciada la que tenga que demostrar que en la relación ha habido consentimiento y no a la inversa, que sea quien denuncia quien tenga que demostrar que no lo ha habido. Señor abogado, señor Fanego, eso de invertir la carga de la prueba es un tema complicado jurídicamente hablando, ¿no? Sobre todo porque crea un precedente que ahora mismo no existe en España sobre el tema precisamente de probar. Es decir, como creo que todos sabemos, solo se juzgan hechos probados y sobre todo en la jurisdicción penal todavía más, es decir, con más agudeza, ¿no? Interviene el Ministerio Fiscal y el Ministerio Fiscal, como garante de lo que es el propio procedimiento, no va a quedar más remedio que tener que la persona que es investigada, en el momento que desde que se declara investigada, tener que probar que lo hizo con el consentimiento expreso de la persona con la que mantuvo la relación. Es muy difícil, es decir, la carga de la prueba, en el civil es el artículo 117 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en el caso del penal, concretamente tiene que ser el investigado el que pruebe realmente que es la persona consintió absolutamente todo, es decir, ¿y hasta qué límite? Ese es el problema. El problema está en decir, bueno, yo presté consentimiento a, por ejemplo, a besar, o presté consentimiento hasta determinado punto de una relación entre dos personas, es decir, que es muy difícil poner límite y coto al campo, nunca lo se va a hacer. ¿Qué pasa? Que eso va a producir que el juzgador en ese momento tenga que echar, como si dijéramos, el arrojo y decir, bueno, pues tiro por la tangente a la hora de tener que enjuiciar, y sobre todo porque hay una cosa de que entiendo atenta, sobre todo, que es la posibilidad de poder defender la presunción de inocencia de esa persona, es decir, vamos a tener que ir con un pliego cuando tengas una relación o una persona a la que no conozcas. Vamos a ver, don Fernando, usted es abogado. Usted, por ejemplo, ante un accidente de tráfico, aporta pruebas, son fotografías acerca de las abolladuras en la chapa de un vehículo, por qué lado venía uno, quién tenía preferencia. Son cosas que se pueden probar, pero ¿de qué manera es posible que un hombre y una mujer aporten pruebas acerca de si la relación sexual que han mantenido era consentida o no, de no haber signos de violencia, evidentemente? Porque si los hay, lógicamente el tema ya puede tener unas evidencias claras, pero si no los hay... El problema está en que, como tenemos una trayectoria negativa en cuanto a la cantidad de denuncias falsas que se han interpuesto, y sobre todo casos tan flagrantes como que personas que a lo mejor han sido completamente inocentes, han estado en un procedimiento, inmersos en un procedimiento penal, hasta que lógicamente se ha podido deducir, es decir, lógicamente porque pasan por un médico forense adscrito al juzgado que determina realmente si ha habido violencia, agresión o no, es decir, es de acuerdo, lo que tratan, pero si no hay violencia, póngame un ejemplo de una prueba que se pueda aportar. Es decir, imágenes o vídeos.
Vale, vídeos. vídeos en el que se vea actitud complaciente intimidante, de ambas o personas. intimidante o no, es decir, en el momento que, claro, pero tú, yo no, decir, las personas que tienen relaciones o las personas que vayan a tener relaciones no van a estar continuamente grabando, es más, es que está prohibido, es decir, grabar cualquier tipo de relación sexual, es decir, con lo cual, si no está expresamente consentida y menos utilizarla frente a terceros, o sea, con terceros, es decir, el tema está en que nos están poniendo, o en este caso, en flaco favor, o sea, en flaco situación a la hora de poder establecer una relación, digo, normal, es decir, de lo que hasta ahora ha venido siendo en la sociedad una relación entre dos personas. Yo creo que si hay un perjudicado en la relación, en la litis, en la controversia, es desde luego el hombre, es decir, porque se ve en una situación en la que ante cualquier situación, ante cualquier mínimo atisbo de que haya una, a lo mejor, animadversión, ya no tienes por qué ni haber agresión, sino simplemente una pequeña discusión, suponer que seas denunciado. Son 48 horas en un calabozo, ¿eh? Señor Dávila, ¿cómo lo ve usted? Hombre, yo veo que la ideología, que es lo que puede esta gente, al final quieren romper a través de la ideología la presunción de inocencia y además meterse hasta en la cama, es decir, hasta en las relaciones más personales, más íntimas de una persona, meterse. Evidentemente no estás en igualdad de condiciones, basta que una mujer diga que efectivamente ha tenido relaciones sexuales contigo y por despecho diga que las ha mantenido porque tú las has amenazado verbalmente, que podría tener algo peor. ¿Cómo demuestras tú la inocencia de eso? Además, es el otro, normalmente cuando se comete un crimen, pues tiene que ser las pruebas de que efectivamente se ha cometido el crimen, no a quien acusas el que tenga que estar justificando que es inocente, ¿no? Entonces, yo aquí lo que veo es que por ideología y además también con una cuestión que es curiosa, y es que la propia educación, que es lo fundamental para mí, para que las relaciones humanas, entre ellas también las sexuales que se tienen entre seres humanos, sean correctas y sean en un ámbito de libertad y de amor, y no solamente de mero placer, sino de amor, que creo que es plenamente la relación sexual cuando tiene sentido, es fundamental la educación. Pero claro, si desde los 6 años o 7 años están diciendo a los niños pequeños en los colegios, les están enseñando, tienes que ser ahora mujer, imagínate que te estás tocando el clítoris, o a la niña con 6 años, oye, disfruta de tu clítoris, que no sabe ni lo que es, ni dónde está, ni por qué tiene que... Al final van generando enfermos, o sea, de gente que no tiene una estabilidad emocional, no tiene una estabilidad psíquica, les van despertando unos deseos completamente desordenados, que luego, pues desgraciadamente, todo eso pues tiene también un efecto en la sociedad negativo. Pero vamos, en definitiva, yo creo que aquí el tema es que rompen la presunción de inocencia, encima al criminal, al violador, le están reduciendo las penas, que es absurdo, es decir, una persona ha violado, pues es que tiene que caer todo el peso de la ley, y además de forma muy estricta, ¿no? Entonces, te están vendiendo como que... Bueno, es la misma gente que se opuso a la prisión permanente revisable, que hubiera sido de gran utilidad en algunos casos, y curiosamente quieren castigar más al violador, y en realidad no ponen los medios para conseguirlo. No, al contrario, con esta ley les reducen las penas, la severidad de la pena, ¿no? Señor Garrido. Bueno, se hablaba de educación, y es que, claro, yo no comprendo muy bien el escándalo de que haya que, para mantener una relación sexual, hayas tenido que recibir un sí. No, a mí eso me lo enseñaron en mi casa. Eso no lo discute nadie. Eso sí Todos estamos de acuerdo. Ahora, ¿cómo se demuestra que ese sí ha sido recibido? ¿Se firma un recibo? De verdad, me sorprende que... ¿Usted firma un recibo en sus relaciones personales? Me parece increíble que se discuta y que haya gente que se insisto, nadie está para tener una señor Garrido, sexual, nadie está discutiendo el sí. Está discutiendo la demostración del sí. Nadie discute el sí, por supuesto que hace falta una aceptación tácita para mantener una relación. Todos estamos de acuerdo. Dudo mucho que nadie en esta mesa mantenga relaciones sin un sí aceptado previamente. Pero ¿cómo se demuestra que ha existido el sí? En esta mesa, por supuesto que no. Pero, es que como usted ponía en duda de que... En esta mesa, por supuesto que no. Pero hay al año, según datos del Ministerio del Interior, por un estudio independiente hecho de la Universidad de Barcelona, 400.000 casos al año de
de actos sexuales no consentidos. Vale, pero somos otros 47 millones de españoles los que estamos de acuerdo con que haya una aceptación. Mi pregunta es, ante la duda, ¿cómo se demuestra? Me gustaría hablar, 400.000 casos al año. Y según datos de la Fiscalía General del Estado, solo el 0,0074% de las denuncias de las mujeres contra los hombres son falsas. Eso no es verdad. Eso es Fiscalía General del Estado. Fíjate, pues nada, si no nos creemos a la Fiscalía General del Estado, evidentemente, no nos la creemos. ¿Quién está ahí? Se ha hablado tanto. Caballeros, están ustedes yendo por un terreno diferente al que yo tengo mucho interés en centrar. Nadie discute que hace falta un consentimiento evidente para mantener relaciones con cualquier otra persona. Yo pregunto, ¿eso cómo se demuestra? Y nadie me está siendo capaz de responder. Pero vamos a ver, se va usted por los cerros de uno por otro lado. Que si las falsas, que si las... No, muy bien. Todos estamos de acuerdo en eso. ¿O no estamos de acuerdo? Sí, ¿no? Sí, pero... Vale, pues entonces, ahora que estamos todos de acuerdo en eso, ¿cómo se demuestra? Pues se demuestra en un juicio... ¿Con qué pruebas? Cuando te han denunciado ya, o sea, cuando ya estás investigado. Pues vamos a ver, ¿Cómo pretendes tú vamos a ver. defender? Escucha, no simplemente desde el punto de vista jurídico, y de verdad, y perdonad que me intrometa en la vida. Señor abogado, para eso está usted aquí hoy. ¿Cómo pretendes defenderte tú en una situación en la que tú te ves investigado cuando previamente tú has tenido el consentimiento de la persona con la que has querido tener... Sí, no me hagas... Estáis haciendo de la anécdota... ante no es ninguna anécdota. Ante 400.000 casos, estáis haciendo de la anécdota... Pero, 400.000 casos de los que dices tú que 0,007, que es una falacia. Yo no, la Fiscalía General del Estado. Bueno, pues es una falacia, entre otras cosas también como las violencias. Escucha, no, José María, tú sabes, escucha, perdona. ¿Es una falacia por qué? Pues es una falacia porque es muchísimo mayor. Bueno, sácame otros datos. No me voy a perder el tiempo en buscarte los datos realmente. Según la fuente, según la Fiscalía General del Estado, 0,07. Dices, es mentira. Vale, ¿por qué? ¿Cuáles son tus datos? Es lo mismo, no lo tengo ahora mismo para podértelo refrendar ni para podértelo discutir. Igual que tampoco me sabes decir de esos 400.000 casos cuáles son producidos por extranjeros, por inmigrantes, a los que realmente el gobierno progresista que tenemos, comunista, les defiende. De esos no dice nada. Hablan de la manada, hablan de la arandina, hablan de otros, pero de las violaciones que se cometen por magrebíes o por otro tipo de personas que no están ni coincido contigo. Es decir, creo que hay que poner el foco mediático muchísimo más en las agresiones sexuales que se producen independientemente del país de origen. Mira, tengo un amigo que ha tenido, gracias a Dios, la solución hace poco, que ha salido además, amigo, Carlos, que ha podido salir de una situación muy violenta en la que así, porque hay sentencia firme y se ha podido demostrar. Es muy difícil en una relación en la que tú estás en una habitación, en un sitio cerrado, en un sitio en el que nadie te está viendo, es decir, con una persona que a lo mejor no tienes el conocimiento o no la conoces del todo. Es decir, tú te fías relativamente porque sabes o tienes la conoces de antes, pero ante una denuncia, querido José María... Don Fernando, sin entrar en detalles del caso, por supuesto, Dios me libre, pero ¿cómo ha conseguido su amigo demostrarlo? ¿Qué tipo de pruebas ha podido aportar? Bueno, pues ha aportado determinadas pruebas que han sido, es decir, flagrantes, en las que he habido perfectamente el consentimiento de esa persona en tener relaciones sexuales y no como previamente había dicho la persona denunciante, o la querella, en este caso la denunciante, en decir cómo se habían producido los hechos, cuando no había ni había ido agresión, ni fuerza. Pero escucha, le ha tocado estar 2 años, y este señor, ¿sabe de quién hablo? ¿A qué me refiero? Que es amigo mío, es decir, y le ha costado 2 años que le han arruinado su vida, porque durante esos 2 años le han puesto en cuestión, es decir, ha arruinado su familia, ha arruinado su vida profesional, y para muchas cosas. Y es compañero mío, es compañero. Entonces, con lo cual dices, no me lo puedo creer. Ahora, entonces, ante esta situación, ya termino, perdona el speech, ante esta situación, que es lo que está preguntando, creo, el señor director, es decir, ante una situación, date cuenta que tú eres el que tienes que al juzgador, decirle que tú has ido con toda la buena intención y encima aprobarlo. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo haces si acabas de conocer a la persona? Si tienes una relación esporádica y la acabas de conocer en un restaurante, en un local, y tienes una relación, ¿cómo pruebas tú que ha sido tu incluso no esporádica, en el ámbito del matrimonio. Si de repente, imagínese, hay un problema en el que va a haber un divorcio, porque se llevan mal, y la mujer por despecho dice que la han forzado a tener relaciones sexuales, no tiene ninguna señal de violencia, pero para evitar daños mayores, porque además tienen niños, el escándalo, el tal. ¿Cómo lo demuestras? El problema es cuál es la seguridad jurídica, de un pretendido Estado de Derecho que te dice que en el ámbito del matrimonio, yo ya no digo en otros ámbitos, en el ámbito del matrimonio, ¿qué seguridad jurídica tienen esas 2 personas
para decir, es decir, no se podría llegar a decir a lo mejor el hombre decir, me ha obligado la mujer a tener relaciones sexuales. No te lo puedes dejar, no te deja el gobierno. No me deja el gobierno. Este tipo de gobierno no te deja. Entonces, ¿cuál es la igualdad ante la ley? Porque, por ejemplo, tenemos un caso ahora clarísimo, Johnny Depp en Estados Unidos, que lo que está llegando, está demostrando que precisamente la que era violenta era la señora con la que estaba casada y había un tema de divorcio y mucho dinero en juego. Entonces, con la ley española que nos ha hecho este gobierno, ¿cuál es la igualdad ante la ley que tiene el hombre y la mujer? ¿Y cuál es la seguridad jurídica que está dejando? Pues es nula. A ver, su opinión. Mi opinión es que, oye, podemos encontrar casos y buscar excepciones, pero no creo que sea justo crear una ficción en la que los hombres en España nos están denunciando falsamente por cometer violaciones, porque eso es una ficción. Lo que es verdad es que hay, según estudios independientes, 400.000 actos al año a mujeres, entre las que se incluye también, por cierto, violaciones a esposas o forzar a felaciones a las novias entre la gente más joven. Por aquí se ha hablado de la educación. Yo soy partidario de que se hable en los institutos de educación sexual, entre otras cosas porque el deseo es innato al ser humano y habrá que explicar a la gente, a los niños, a las niñas, cómo son las relaciones sexuales, que tiene que haber respeto y que no se basen en estereotipos, porque si no lo van a buscar en las páginas web, en la pornografía. Pues, quitar la educación sexual de la escuela, lo que acaba creando son, a la larga, más problemas en la sociedad, porque lo que no le cuentan gente especializada lo van a buscar en el porno. Y eso es lo que está ocurriendo. Es mentira que a las niñas de 6 años se les diga que se toquen el clítoris en una escuela. Eso es verdad, eso está pasando. Y yo quiero que me digas en qué escuela está pasando. Sí. ¿Y quién es el profesor? Mira, hacemos una cosa, Javier, nos invitas a otro programa y te voy a traer los títulos de los libros y los colegios en los que se está dando. Perfecto. Pues yo quiero venir, venga, me lo apunto. Perfecto. Porque nunca... Caballeros, perfecto, quedamos que voy a tomar nota de que los asistentes a la mesa de hoy serán convocados en breve, y les aviso a todos ustedes de que eso va a ser así, para hacer una mesa centrada justamente en el tipo de educación sexual, en el tipo de educación que se está impartiendo en algunas comunidades autónomas, desde algunos organismos públicos, para que todos ustedes, avisados previamente, puedan aportar la documentación que consideren oportuna. ¿Les parece? Mi opinión de cada vez que se quita educación sexual de los institutos, cómo aumentan este tipo de acosos y de violaciones, porque no tienen referentes. Pues de la educación sexual hablaremos en la educación, pero ahora estamos hablando de una cuestión jurídica, de una cuestión que ante un juez hay que demostrar con pruebas. Y sigo esperando que alguien me diga de qué manera las relaciones humanas pueden quedar demostradas en una relación íntima. Pues yo simplemente... Usted ha dicho que si hay cámaras y uno tiene la suerte de que la cámara pilla que si había actitud agresiva o no la había, a lo mejor le salvan a usted. Pero... O hay testigos, en el caso de la Arandina, sentencia a la que, bueno, pues he tenido la suerte de poder y los autos de poderlos ver medianamente bien, pues en el caso de la Arandina tuvo la suerte las personas que fueron encausadas de poder acreditar que eran absolutamente libres, y aparte que es que no estaba en ningún momento forzada esa situación. Vale, ellos pudieron aportar pruebas gracias a los mensajes de WhatsApp, del móvil de la chica y cosas por el estilo. De acuerdo. También había testigos en la... Pero no siempre es así. Claro, es decir, el problema está en que tú veas una relación en la que acabas de conocer a la persona y no tengas absolutamente ningún tipo de información más. ¿Pero cuántos casos son? ¿Qué personas? Es que no sé, hablamos aquí... ¿No dices tú que hay 400.000 casos de violaciones? Sí, pero yo te digo... ¿Pero cuántos de esos 400.000 violaciones de verdad es así? No, es decir, yo me baso pero digo, en un que informe, yo no digo que no lo haya. En un informe... José María, que yo no digo que no haya. No, escucha, no, pero que yo no digo que no haya. Se hablan de casos, yo no sé cuántos casos hay, cuántos conocéis. Habéis citado un caso, ¿no? No, pero yo tengo concretamente en mi entorno... No, escucha, no. ¿Cuántas personas conocemos que están...? Yo en mi entorno tengo dos. En nuestro entorno, ¿cuántas mujeres conocemos que les han tocado en las discotecas, que han recibido insultos o insinuaciones por la calle, que han sido maltratadas por sus parejas? A ver, Juan de Dios, ¿iba a aportar algún ejemplo? No, o sea, yo lo que digo es que no desviemos el tema. Lo que estamos hablando es cuál es la seguridad jurídica que tenemos. Es decir, si una mujer en el matrimonio que quiere divorciarse dice,
me ha forzado a tener la relación sexual. Lo tendrá que el hombre, demostrar. espera, el hombre tienes que tiene... No, con la ley es el hombre el que tiene que demostrarlo. El hombre podría decir, no, ha sido ella la que me ha forzado. Yo no sé vosotros, o sea, a mí me ha pasado que evidentemente, porque tengo otro tipo de vida, pero que de repente viene alguna señora y se insinúa mucho y tienes que decir fuera bicho. Eso también pasa. Y yo no voy a ir a un juzgado y decir, oiga, que esta mujer me está intentando hacer un asalto sexual. Es más, con esta ley no puedes. Es la mujer la única que puede denunciar al hombre. Entonces, ¿cuál es la seguridad jurídica que hay? ¿Cuál es la seguridad jurídica? Yo no la veo. Sobre todo porque se atenta a una cosa que nosotros tenemos además recogida en la Constitución y en el Código Penal. O sea, la presunción de inocencia es que va brutalmente, o sea, es decir, porque no tienes absolutamente, sobre todo porque es que, y no es por nada, ya no es cuestión de, si es meramente el pensar tranquilamente y con la cabeza centrada en lo que quieres decir. Esta señora decía lo del exhibicionismo, decir, que se quejaba del exhibicionismo. ¿Quién enseñaba los pechos en una iglesia? O sea, ese tipo de acciones, el exhibicionismo, hablaba de que si tenía, que atentaba, es decir, que teníamos que ir contra el exhibicionismo. Mire usted, pero si son ellas, estos señores de Podemos, es decir, no me acuerdo cómo se llamaba la señora que se enseñaba los pechos en la iglesia. Rita Maestre. O se quitó bueno, escucha, a ver, escucha, ha pedido disculpas, era joven. Sí, pero no lo hace en una sinagoga. Está arrepentida y ha pedido disculpas. Ya, bueno, y el catolicismo también incluye el perdón. No, escucha, por supuesto, pero en este caso... yo creo que hay que leer... No, escucha, Aquí estamos hablando de un tema legal. El Nuevo Testamento hay que leerlo también. Estamos hablando de seguridad jurídica. Estamos hablando de seguridad jurídica. El problema está... trataría de centrar el tema, Juan de Dios, creo que está reclamando un tema. ¿Estamos hablando de cuestiones jurídicas o estamos hablando de ideología, creencias y tal? Estamos hablando de una cuestión estrictamente jurídica. Yo me he limitado a preguntar cómo se demuestra en estos casos que acaba de tipificar la ley. En un juez. Sí, pero ¿con qué tipo de pruebas? Yo le pregunto. Juez y dirá, ¿con qué tipo de pruebas? Es que, claro, hablar de esto es como... Ahora, olvídese que estamos hablando de un hombre y una mujer. No, es una ficción. Oye, es que como si digo señor Garrido, vamos a ver, olvídese hombre y mujer. Ante dos hombres que tienen un litigio y solamente existe la palabra del uno con el otro, yo estoy preguntando, ¿qué tipo de pruebas hay que aportar para dar la razón al hombre A o al hombre B? Pues estoy seguro que cuando esto pasa y cuando las mujeres dan el paso, porque esta es la realidad, cuando las mujeres dan el paso de denunciarlo, en un 99,9% es un acto de valentía. Han ido y presentan pruebas médicas. No con 99%. Lo hacen superando muchas trabas, muchas veces le con quiero menor dependencia recordar económica. que ahora mismo vamos a hablar del caso de María Sevilla, que hasta en 6 ocasiones acusó falsamente a su marido de haber abusado sexualmente del menor. Y la justicia jamás le dio la razón. Y ella acabó en la cárcel por secuestrar al hijo. Es decir, eso es una acusación falsa. Pero sí es que es increíble, porque es que ¿dónde se han producido abusos de menores que en teoría estaban protegidos por instituciones del Estado? Sí, pues pues allí, esa debería estar en la Comunidad de Madrid, entre otros. En la Comunidad de Madrid, entre otros. En la Comunidad Valenciana con Mónica Oltra y el marido de Mónica Oltra en la cárcel a 5 años por violar a una menor. En la Comunidad Balear también hay desastre. ¿Quién se ha gastado en prostíbulos? Los socialistas andaluces. El Partido Popular tiene un listado entero de prostíbulos. Sí. Mira, tomo nota de que otro día hablamos de prostíbulos y partidos. Sacamos la lista. A ver cuál es. Y sacamos la lista. Yo les voy a pedir que avancemos, ya que nadie es capaz de decirme de qué manera es demostrable esto de que se acaba de legislar y tipificar. Yo lo único que le digo es que, y no por supuesto a José María, con el que me une muchísima amistad y no tengo ningún problema, igual que a Juan, es decir, pero sí que es verdad que a cualquiera de los que estamos aquí en esta sala nos denuncian esta noche una amiga, ya no simplemente que hayas tenido sino una amiga porque le hayas caído mal, o se haya te ocurrido decirle, oye, un piropo demasiado... Ahora están los piropos hasta que son como vejatorios, ¿no? Piropos vejatorios, es decir, ya lo del obrero en la obra y ver una chica guapa y tal, eso está prohibido. Lo echamos de menos. No, escucha, no. Oye, yo si tengo una hermana o una hija no quiero que un obrero le diga si está muy bueno. Bueno, pues es que se llama educación. Escucha ya, pero... Y no ser un cavernícola. Mira, yo he estado... Escucha, es que de verdad... Pero ¿dónde está el cavernícola? ¿Dónde está el cavernícola? En el ejemplo que has puesto... En el obrero. En que un obrero diga que
una tía que pasa por la calle tiene muy buen Y culo. escucha, Creo que se llama educación. Te vuelvo a repetir, no, Bueno, escucha, es la que educación... Para escucha, unas cosas son. simplemente Señores, iba a decir... La derecha para unas cosas está muy Vamos, obligada. simplemente iba a Para decir una otras cosa. tan- Diga usted. Simplemente iba a decir una cosa, Testosterona. José María, de verdad. Una persona que esta noche te denuncie, aunque no hayas hecho absolutamente nada, tú pasas 48 horas en un calabozo hasta que pasas a disposición judicial. Escucha, seas libre, o sea, seas culpable o no seas culpable, Vale. hayas tenido relación o no, pero pasas 48 Queda horas. dicho, efectivamente, esta nueva ley también criminaliza el piropo, efectivamente, y por supuesto desde aquí apoyamos que se criminalice toda aquella expresión verbal o corporal que pueda resultar ofensiva, intimidatoria, o de mal gusto hacia una mujer. Pero incluso la diputada de Vox en el Congreso, Carla Toscano, decía que qué pena, que se van a perder esos viejos requiebros de las viejas galanterías de antaño, y con esta gracia lo explicaba. A mí me da pena no volver a oír ciertas cosas por la calle. ¿Recuerdan ese dime cómo te llamas y te pido para Reyes? O eso es un cuerpo y no el de la Guardia Civil. En fin, pues dejémoslo como anécdota para unos, como gesto simpático para otros o como inconveniencia para otros. Nos es absolutamente indiferente. Evidentemente estamos en contra de cualquier agresión contra una mujer, sea verbal, explícita, de actitud o cualquiera que sea. Pero jurídicamente esta ley de solo sí es sí es un sinsentido absoluto. Y vamos a hacer una pequeña pausa para hablar de un tema realmente grave. Cuando una mujer acusa falsamente a su marido y para divorciarse de él, separarse de él y llevarse a su hijo, resulta que le acusa de haber abusado sexualmente del menor, y lo que hace luego es secuestrar al menor y mantenerle escondido en una casa, en un pueblecito, sin escolarizar y absolutamente aislado del mundo. Esto lo hizo una mujer llamada María Sevilla y fue condenada a la cárcel por secuestradora, por secuestrar a su hijo. Bien, ahora el gobierno del PSOE y de Podemos ha decidido indultarla, pero eso no es lo más grave, que la haya indultado. Lo más grave es que le ha devuelto la patria potestad, la custodia del hijo, y el hijo confesó ante el juez que tenía miedo de su madre. Una pausa y les contamos la historia. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardo mariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K, que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón, protege tu salud. Divecol Forte de Mundo Natural. El exmarido de María Sevilla, la mujer condenada para ir a la cárcel y luego indultada por el gobierno, que fue condenada por secuestrar a su hijo, va a iniciar acciones legales, el marido, contra la periodista Ana Pardo de Vera y contra la ministra de Igualdad, Irene Montero. Ana Pardo de Vera
en un programa de televisión española, le llamó al exmarido, le llamó pederasta, y dijo que la madre no secuestró al hijo, sino que le mantuvo alejado de su padre. Cuando hay una condena por abuso sexual del padre, pues a mí, ¿qué queréis que os diga? Como madre... Claro, pero en este caso, o sea, claro, que tengas esta señora que tuvo a su hijo secuestrado, que tuvo a su hijo encerrado con las ventanas cerradas, y que digas que es que esto es lo que hay que hacer. No, que es un pederasta. Es un pederasta, la hemos oído decir. La periodista hizo esta afirmación a pesar de que de las 6 denuncias por abuso sexual que María Sevilla presentó contra su exmarido Rafael Marcos para alejarlo de su hijo, todas ellas fueron desestimadas por la justicia y la que resultó condenada fue ella. Desde la izquierda se ha desatado una campaña contra Rafael Marcos, al que tratan de criminalizar argumentando que indultar a una madre que secuestra a sus hijos es un éxito del feminismo. La secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez Pam, también en un debate de televisión española, en el que discutía con la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, se refirió al padre como maltratador. Esta dirigente de Podemos dijo que los niños no pueden vivir con sus padres que les agredan sexualmente. El feminismo es proteger a los niños y a las niñas, por ejemplo, de la violencia de sus padres, protegerles de la violencia vicaria, es proteger a las madres protectoras, como María Sevilla y como María Salmerón. Es increíble, ¿no? Ese tema no se puede dejar pasar. El gobierno acaba de verdad indultar a una mujer que ha secuestrado a su hijo. ¿Quién le va a devolver esos 2 años a ese niño sin su padre y a ese padre sin su niño? De verdad, que es que no hay un maltratador su padre. Los maltratadores no son buenos padres. No, estoy completamente de acuerdo. Los niños que viven con sus padres y les agreden sexualmente no pueden tener Sería para otro debate, de verdad. Está prohibido por ley, señora Villacís. Pero Rafael Marcos no es un maltratador, según ha acreditado la justicia. Y la defensa de Rafael Marcos piensa iniciar también acciones legales contra la ministra de Igualdad, contra Irene Montero, que al celebrar el indulto concedido a la madre secuestradora, se refirió a ella como madre protectora que se defiende frente a la violencia machista de los maltratadores. Que es de justicia, nunca mejor dicho, empezar celebrando ese indulto parcial que le hemos concedido a María Sevilla y la voluntad de este Gobierno cada vez más firme para proteger a todas las madres protectoras. Como sabéis, las madres protectoras sufren injustamente y en muchos casos suponiendo una vulneración de muchos de sus derechos, la criminalización y la sospecha por parte de la sociedad, cuando lo que están haciendo no es otra cosa que defenderse a sí mismas y defender a sus hijos e hijas frente a la violencia machista de los maltratadores. Por eso es tan importante que el Estado salde la deuda que tiene con las madres protectoras, que hagamos políticas públicas que garanticen que los maltratadores no pueden asesinar a sus hijos e hijas, que no pueden vulnerar los derechos de esas mujeres y, por tanto, que somos capaces de proteger de forma efectiva a las madres protectoras. En este caso le debíamos ese indulto parcial a María Sevilla y creo que es otra nueva victoria de las feministas. ¿De verdad es una victoria de las feministas que este menor, que ahora tiene 14 años, se vea obligado a volver con su madre, de la que dijo que tenía miedo, que lo confesó ante el juez, cuando a la madre la justicia la metió en la cárcel por secuestradora, por mantenerle aislado y no escolarizado, cuando la justicia ha dado toda la razón al padre? No sé, señor Garrido, ¿usted qué opina de todo este asunto? Bueno, vamos a ver, yo creo que hay que respetar las sentencias judiciales y en este caso la justicia ha hablado y ha dicho que este hombre no abusó sexualmente del hijo de María Sevilla, del hijo que tenían en común. Por tanto, la justicia ha hablado y yo no tengo pruebas, ni mucho menos para decir que lo que ha dicho el juez no es así. Igual que he criticado, por ejemplo, otras sentencias, ¿no? Por ejemplo, el juez de Juana Rivas publicó una sentencia en la que absolvió a un hombre que había empujado y golpeado a una mujer en una casa, ¿no? Pues esa sentencia, pues sí la critico. En esta no tengo argumentos para criticarlo y no tengo argumentos para desmentir a la justicia. Sí que quiero decir una cosa, hay muchos casos de abusos sexuales en España que se dan por parte, en determinadas ocasiones, de padres a hijos. Y comprendo que una madre, en ese caso, quiera ser protectora y quiera proteger a su hijo.
creo que eso es ser una buena madre. Pero en no este estoy diciendo caso, que, no estoy diciendo le que ha sea acusado este caso. falsamente al marido No, 6 veces. no estoy diciendo que sea este caso. ¿Y entonces por qué se le da el indulto? Estoy diciendo que sí que hay este caso. Bueno, yo creo que aquí lo que pretende, entiendo, o lo que argumentan el gobierno, es que no sea una condena ejemplarizante, que es lo que denuncian también las organizaciones feministas, para que una madre protectora, en el caso de que los hechos sí que ocurran, se piense 2 veces y proteger a su hijo frente ¿Y no al será padre. que a esta se lo dan porque es de Podemos? No, hombre, lo han perdido muchísimas organizaciones feministas por esta cuestión. Sí, pero el gobierno en el que está Podemos le da el indulto a esta mujer que es de Podemos y a la que Podemos invitaba al Congreso a dar charlas y que presidía una asociación que ha estado investigada justamente por secuestrar menores y esas cosas. Yo no tengo esta información y yo tampoco voy a defender el indulto, porque ya te digo, Javier, que me parece que no, vamos, no es que me parezca, es que no tengo ningún tipo de argumento para decir que este hombre ha cometido delitos sexuales. No, si el hombre es inocente absolutamente, estamos hablando de la culpable que es ella, condenada por la justicia, es una secuestradora. ¿Me parece bien el indulto? Yo te digo, con la información que tengo, no me parece bien el indulto. ¿Qué argumenta el gobierno? Como información, el gobierno argumenta que al igual que muchos colectivos feministas, que esta sentencia podría ser, como se llama, sentencia ejemplarizante, para que otras madres protectoras, en el caso demostrado de que ocurre, no protejan a sus hijos. La ONU, hay que decir que la ONU ya ha dado un toque en España, en este caso, en este sentido, y diciéndole a España, la propia ONU, tienen que cuidar más a las madres protectoras, tienen que tomarse en serio este asunto. Es verdad que este gobierno debería cuidar más a las mujeres en general. Durante el gobierno de Mariano Rajoy, según el Índice Internacional de Bienestar de las Mujeres, España ocupaba el puesto número 5. Entonces no había Ministerio de Igualdad, había una Secretaría de Estado que ocupaba Mario Garcés. En cambio, ahora, que sí hay todo un gran ministerio con 500 millones de presupuesto, España ha caído al puesto número 15. Las mujeres en España están perdiendo calidad de vida y derechos con este gobierno. Es una vergüenza. Le doy totalmente la razón. Javier, vamos a ver. Yo lo que he dicho es que la ONU... Le doy totalmente la razón a usted y a la ONU. Es un desastre el nivel de defensa de las mujeres en este país con este gobierno. La ONU, no habla del gobierno, la ONU lo que dice es que el sistema judicial español no protege suficiente a los menores de padres abusivos. Y quería poner un dato sobre la mesa. El año pasado, 10 niños fueron asesinados por sus padres a causa de la violencia de género. Porque también violencia vicaria, habla usted. Porque pegaban también a sus madres para que lo entiendan todo. En 4 de esos casos, las madres habían denunciado. ¿Y qué hace el gobierno para protegerlas? Es que le doy la razón, es un escándalo. ¿Qué está haciendo este gobierno para proteger a esas mujeres? Tiene que dotar de mayores medios a la policía, garantizar las órdenes de alejamiento, proteger a las mujeres que se sienten amenazadas, en vez de gastarse todo el dinero repartiéndolo entre chiringuitos que no protegen a las mujeres. Antes se protegía mucho más a las mujeres y las órdenes de alejamiento se podían cuidar. Ahora se han disparado los casos de violencia de género y los asesinatos de mujeres a manos de hombres. Que en España ni siquiera teníamos la decencia, hasta hace muchos años, de contar las víctimas por violencia machista. Fíjate lo que se protegía en este país a las mujeres. Pero es que se han disparado los casos. Estaba diciendo... en los últimos años se han disparado los casos. Es una vergüenza, le doy totalmente la razón. Este gobierno no protege a las mujeres. Javier, a ver, ¿usted qué opina? Esa afirmación no es así. No se han disparado los casos. El último año... ¿Cómo que no? ¿No están subiendo los casos de violencia machista? ¿No están subiendo? Se están contabilizando los casos. Que antes también se contabilizaban. Y están subiendo escandalosamente. Porque este gobierno no pone los medios para proteger a las mujeres. Afortunadamente, en este país las mujeres están perdiendo el miedo a denunciar ciertos comportamientos machistas. Y lo que tiene que hacer el gobierno es poner medios para protegerlas. Siendo así. No pueden dejarlas indefensas como las dejan. Cuando el miedo se rompe, y las mujeres en este país han estado muchos años sometidas, cuando el miedo se rompe, pues definitivamente se produce un cambio. Bien. Y el cambio es este. Bueno, yo lo que veo es, todos estamos de acuerdo que al criminal hay que perseguirlo y tiene que caer todo el peso de la ley. Y cumplir su condena íntegramente y no indultarlo y cosas por el estilo. Eso estamos totalmente de acuerdo. Ahora, lo que está sucediendo ahora mismo en España con el gobierno del PSOE, que tiene, en fin, algunos dirigentes implicados en ocultación de abusos sexuales de menores. ¿Cuál? ¿Qué persona del PSOE? Oltra, ¿no?
Bueno, que yo sepa, vamos a ver, vamos a ser en la cárcel. Bueno, vamos a ver, me que no es dejas, marido, espera, hombre. Bueno, era su marido cuando cometió los abusos de Mónica protección. Oltra es una víctima de ese señor, ya está bien, es una víctima de ese señor. Entonces, ¿por qué le protegió? ¿Por qué le cubrió? ¿Y por qué le cubría? Las que cubrieron en el centro de menores, escucha, que pusieron todo tipo de... Bueno, le pagaban un sueldo todos los meses. Le pagaba, su mujer le pagaba todos los meses el sueldo público a este señor que abusó de estas menores. Bueno, el caso, a lo que voy es que todos estamos de acuerdo en que todo criminal pues tiene que ser perseguido, no puede quedar impune. Lo que estamos hablando es por qué este gobierno, ante una sentencia firme de un señor juez, en el que se ha demostrado que esta mujer ha secuestrado, es decir, estaba en la cárcel por sentencia firme, que había mentido, o sea, en sentencia firme, con pruebas penales, judiciales, que había mentido. ¿Por qué no solamente se le indulta, sino que se hace una propaganda como si esta persona hubiese sufrido una injusticia por parte de un juez, cuando se ha demostrado con pruebas, que ha mentido, que ha secuestrado? Oiga, es que este gobierno parece que la ley es lo que ellos desean que sea. Entonces, es un poco el problema que tenemos, que el Partido Socialista está gobernando y está considerando que las instituciones, que las leyes, solamente pueden ir conforme a su ideología. Su ideología es: el hombre es violador, el hombre es violento, por definición. Es decir, si una mujer dice, este hombre me ha acosado, lo más probable es que tenga razón. Eso es lo que están diciendo, y eso no es cierto. Yo no sé tu madre, a lo mejor tú has vivido otra cosa en tu casa, es posible. Mi madre nunca ha estado sometida a mi padre. Han sido dos personas libres que por amor se han unido hasta que murieron y que han generado una familia. Y yo no sé tus amigos, que puede ser otra situación, porque las hay. No te digo que tu entorno las puedas tener, o el entorno... Por si acaso lo deslizas. En el mío, no lo sé, porque no puedo hablar por tu situación, que a lo mejor tu madre, oye, pues se dedicaba a otras cosas. En mi entorno, mis amigos, mi madre, joder, son gente que ha vivido libremente en el matrimonio una relación de profundo amor, con discusiones, evidentemente, porque en la vida tienes discusiones, como la tengo con mi jefe o la tengo con mis amigos, pero que eso no significa ni maltrato. Entonces, se está intentando hacer propaganda ideológica de una persona que es criminal, es decir, que está sentenciada, que estaba en la cárcel por cometer un acto ilegal, criminal, y resulta que ni más ni menos que una ministra del gobierno de España, que no sé cómo ha llegado a ser ministra, sinceramente, porque no tiene capacidad intelectual, ni ética, ni nada. Te lo digo yo. Bueno, por quien estuvo. Por quien estuvo. Era para aclarar. Por quien estuvo. Pero que están haciendo propaganda y están yendo en contra, como si el juez hubiese hecho una ilegalidad o una injusticia. Oiga, no, que la justicia es independiente. Para aclarar, mi madre y mi padre, felizmente en matrimonio, además católico, no han tenido, afortunadamente no he vivido ese tipo de situaciones. Somos mayoría entonces en esta mesa. También, es decir, ¿dónde está lo otro? Además, le agradezco mucho a mi madre, que también me han educado en el amor familiar, y también en ser una persona que no sea ni homófoba ni racista, que juzgue a los demás, que sea comprensivo como somos la mayoría de ciudadanos, y que no sea xenófobo, ¿no? Y la verdad que estoy muy orgulloso de esos principios. Y la mayoría de ciudadanos lo estamos, igual de orgullosos de la educación recibida. Y luego, ojalá tuviéramos la educación que tuvimos entonces. Y respecto a mis amigos, pues lo mismo, ¿no? Yo no tendría nunca ningún amigo pues que lanzase piropos, que menospreciara los casos de violencia machista, o que no se tomase en serio la igualdad. Es decir, es la mayoría de las personas, de los hombres, la mayoría de los hombres. En esta mesa todos defendemos la igualdad. Claro. Y entonces no habría sido amigo mío, porque yo he dicho piropos a las chicas bonitas.
Es decir, entonces, con lo cual... Pero Fernando, ¿eran ofensivos o intimidantes? No, para nada. ¿Eran burlones? Cuando le decía usted cosas bonitas. Igual que pues lleve cuidado, a lo mejor ahora incurre en delito. Efectivamente. Quería hacer una simulación. Yo, si tuviera una hermana o una hija, a mí no me gustaría, y lo vuelvo a repetir hoy, a lo mejor dirán, este tío es un carca. Lo que me sorprende es que la derecha... A mí lo que me sorprende es que la derecha, en algunos casos, sea tan mojigata, ¿no? Oye, no puedes tener relaciones si eres un hombre y un hombre. No puedes decidir libremente sobre tu cuerpo. Y luego en otros casos sea tan, como decía ayer Abascal, ¿no? Le guste tanto la testosterona, ¿no? Y le guste tanto el piropo y demás. Pues, oye, perdona, yo si tuviera una hermana o a mis amigas o a quien sea, no me gusta que le paren por la calle gente desconocida y le diga, por ejemplo, que para cuerpos de la Guardia Civil, ¿no? No, lo siento, oye, no me gusta, soy respetuoso, intento ser respetuoso. Y a la gente que no la conozco, ni para bien, ni para mal, pero tú cuando le ves un cuadro bonito, o le digo algo. José María, tú cuando ves un cuadro bonito no te gusta decir, jolín, qué cuadro más bonito. Sí, pero yo se lo digo a mis amigas, a mi familia, oye, mamá, está preciosa hoy, no a una persona que pasa por la calle, oye, disculpa, ¿no? Es que esto no es el lejano oeste. Escucha, es que hay que vivir en sociedad. José María. Y no se puede defender que a las mujeres... Lo que no se puede hacer es por un lado estirar mucho y por el otro lado ser muy poco elástico. Es decir, en este caso, escucha, a ti no te gusta oír, digo, una persona que, o mismamente tu jefe, tú tienes jefes, tío. Claro. Y a ti no te gusta oír un piropo de tu jefe. El banco, sobre todo el banco es mi jefe. Escucha, a ti no te gusta oír un piropo de tu jefe, decir, de cuando has hecho un buen trabajo. No, mire usted, no. Escucha, una cosa es la cosa normal y lógica y otra cosa es la exageración, como hacen estos señores. Yo quería hacer referencia, señor director, a un asunto, digo que ha estado durante... Asunta Serna, Asunta Basterra. ¿Os acordáis del caso de...? O sea, Asunta Serna, perdón, que tiene que ver en todo perdón, esto. no, Asunta Basterra. Sí, el caso de la niña china, que fue, es decir, de ellos fue la madre la que proporcionó esas medicinas... el padre no era tampoco... También, sí, era lamentable, era unos criminales los dos. Unos criminales los dos. Escucha, pero para que vea usted... Prescindiendo de que sean hombres o mujeres. Claro, no, para que vea usted decir que no, que en el caso de Asunta Basterra, es decir, en el caso, los dos, es decir, tanto la madre como la hija, además, como el padre, de hecho están los dos en la cárcel, de hecho están cumpliendo la condena a los dos, es decir, asesinaron a su hija, más a la propia hija. Es decir, este caso, y yo quiero hacer alusión en Madrid, por lo menos en la Comunidad de Madrid, hay un equipo de psicólogos infantiles brutales en la Comunidad de Madrid para poder asistir a este tipo de situaciones en las que se denuncian, independiente, es decir, ambos cónyuges, es decir, en cuanto al maltrato infantil o familiar que hay hacia los menores. Y claro, y tienen que pasar por un gabinete que está súper mega especializado y ahí no engañan. Y esta señora que tengo aquí detrás, es decir, esta señora de aquí, es decir, de hecho está en fiscalía y lo puedes leer, o sea, el vídeo creo que sale que se ha publicado en las redes sociales del exmarido, que el niño declara diciendo que tiene miedo a su madre. Pero si es que yo no... que tiene miedo a su madre, que lo único que ha hecho ha sido ponerle en contra como de su padre. Es decir, que lo único que hace... Es que claro que yo no estoy defendiendo en ningún momento a esta mujer, ni estoy yendo en contra de la sentencia, y además es que... ¿Pero le parece bien que la hayan indultado? A mí me parece este indulto incomprensible. Vale, correcto. Pues era lo que quería saber. Y no me gusta este indulto. Es que como me da la impresión de que este gobierno utiliza el indulto para cuestiones políticas... Sí, pero fíjate, claro, pero es que eso no es nuevo, Javier. Hablamos mucho de los indultos cuando quien indulta es un gobierno del PSOE. Mira, el gobierno de Aznar empezó su mandato indultando a 15 terroristas. Pues tú imagínate, no, pero no se dedicaba apenas tiempo a eso. Tú imagínate pero que el gobierno del PSOE indultar a un terrorista del tirón a 15 terroristas. No tiene. Eso no tiene, pero no se puede indultar a terroristas. Días y días. No se puede indultar a golpistas. No se puede indultar a secuestradores. No se me ocurre nada peor que indultar a un terrorista. No, es que no se puede. Nada peor. Es que no se debe indultar a un terrorista. Pues eso es José María Aznar. A los terroristas no hay que blanquearles. El que blanquea a los terroristas es un criminal. ¿Estamos de acuerdo? Totalmente de acuerdo. Pues por eso entonces, el gobierno de Aznar Pues entonces el gobierno de Aznar no les debió de indultar. Por eso no les debió de indultar y al de Sánchez no les debería blanquear. Y pasó desapercibido. Exactamente, tiene usted razón con los dos. Mira, ni Aznar debió indultarles, ni Sánchez blanquearles a los asesinos. Un tercer ejemplo. El gobierno de Mariano Rajoy indultó a militares que habían mentido en la identificación de los cuerpos
que no creo que haya nada más sagrado que el santo descanso, en los cuerpos de militares que fueron fallecidos. Y eso el gobierno de Mariano Rajoy los indultó. Por tanto, si me pones a hablar de indultos, hombre, pues este me parece mal, pero me parece mucho peor el de terroristas de Aznar o el de los golpistas. O el de los golpistas. Yo creo que están mal todos. Todos están mal. O el de los golpistas. Es que están mal todos. Es que están mal todos. Nadie te dice claro, eso. Usted ahora pretende defenderse con el y tú más. No, todos están mal. Todos. Lo que pasa es que aquí ha salido una ministra haciendo apología de una señora que ha cometido un crimen. Claro, el gobierno defiende criminales. A lo mejor dices, oye, la indulto porque tiene un cáncer terminal esta pobre señora, es una criminal, pero es que va a pasar los últimos 6 meses de su vida que salga fuera. Pero, hombre, no hagas una apología, como ha hecho esta ministra del Gobierno de España, Irene Montero, apología del crimen. Es que no puedes hacerlo, es que no puedes decir que una persona que ha secuestrado es una persona protectora. Es que yo no puedo decir que la persona que secuestró a Ibarra, que por cierto ahora sale una película de este empresario, Ibarra, que fue secuestrado por ETA, no puedo decir que ETA lo protegió porque lo secuestró, tendré que decir que lo secuestró. No puedo hacer una apología de una persona que comete un crimen, hacer una apología del crimen que ha cometido. Es lo que esta señora ha hecho. Y cambiar el carácter. Es lo que esta señora está haciendo. De secuestradora a protectora. Desde luego, en todos los casos creo que la figura del indulto es una figura obsoleta, igual que lo es la inviolabilidad de cualquier persona. Y creo que, independientemente del gobierno que sea, pues este tipo de indultos no se deben producir. En fin, este indulto está lanzando un mensaje bastante equívoco hacia las personas que pueden pensar que hay según qué cosas que se pueden hacer, que aunque la justicia te condene, luego viene un gobierno y te indulta. Cada uno saque sus propias conclusiones. Pequeña pausa y les hablamos de The Big Reset Movie, una película estrenada este mes de mayo acerca del gran reseteo, el gran reinicio. ¿Qué es eso? Una pausa y les contamos. ¿Está hundido tu colchón? ¿Estás cansado de tu viejo sofá? Ven a Muebles Adama, te fabricamos tu sofá o tu colchón a medida. Y no se te olvide preguntar por el dormitorio juvenil de tus hijos. Recuerda que tenemos descuentos especiales en muebles de salón. Estamos en la calle General Ricardo 190, Metro Oporto. Teléfono 91 525 2941 y en www.mueblesadama.com. El cuidado de la flora intestinal es esencial para el bienestar digestivo, el metabolismo y el sistema inmunitario. La combinación de prebióticos y probióticos de Symbioline Megaflora con 2 mezclas estandarizadas de LA5 y BB12 aporta más de 35 billones de microorganismos vivos. Y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal. Symbioline Megaflora, de Mundo Natural. El estrés, la ansiedad y un ritmo acelerado de vida influyen de forma directa en la calidad de nuestro sueño. Calm Plus, de Mundo Natural, es una combinación de aminoácidos esenciales como el L-triptófano, precursor de la serotonina, y la vitamina B6, que contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso y a disminuir el cansancio y la fatiga. Vive con tranquilidad. Calm Plus, de Mundo Natural.